El gobierno francés había declarado la guerra al gobierno mexicano. La causa o excusa fue la suspensión del pago de la deuda externa a su gobierno. Casi 7,000 soldados franceses invadieron el territorio mexicano. Iniciaron el avance por el país mexicano. A la vanguardia del ejército francés iba el regimiento de élite proveniente de sus colonias africanas, conocidos como los zuavos, soldados cuyo nombre proviene de una tribu de las montañas de Argelia, que era muy temida por su fiereza en el combate, muy disciplinados y agresivos, quienes eran expertos en el combate cuerpo a cuerpo y en el uso de la bayoneta. Eran en verdad agresivos guerreros de complexión musculosa y altos de estatura. Se les distinguía por su vestimenta, que consistía en un turbante en la cabeza, camisa sin cuello y unos pantalones abombados. Aquellos hombres provenientes de África del Norte bien se habían ganado el temor de sus enemigos y venían con la firme intención de acabar con los militares mexicanos, a quienes veían con inferioridad, ya que andaban mal vestidos y medios armados, con fusiles obsoletos. En los pueblos que pasaban por su avance al territorio se habían medido con uno que otro militar mexicano que les había hecho frente, más por orgullo que por preparación. En tiempos de guerra todo es válido, y aquellos temibles zuavos habían despellejado vivos a varios mexicanos valientes que osaron ponerse en su camino. Con sus acciones trataban de infundir miedo en la población que dejaban a su paso. Pasaron con su regimiento de avanzada, dejando un rastro de sangre por los pueblos, y en su avance se dirigían a la capital del país. Su meta era estacionarse ahí, desde donde poder mandar y dirigir el destino del país. La avanzada de los temibles zuavos se había corrido por boca de la gente, que temerosa huía a los cerros a resguardarse, dejando abandonadas sus comunidades. Aquellos hombres eran terribles, como el mismísimo diablo. La vanguardia de los zuavos avanzaba sin contratiempo por el país, pero en Puebla ya se organizaba la defensa de la capital. Las fuerzas militares mexicanas se apertrechaban en los fuertes con la intención de bloquearles el paso al ejército francés, cuya avanzada había llegado hasta ese lugar sin algún contratiempo. La batalla se preparaba por los dos bandos y las estrategias se comentaban entre sus jefes militares. De pronto una trompeta de órdenes ejecutó su canto de ataque y el infierno se desató. Los cañones lanzaban sus cargas de un lado y de otro. Los mexicanos repelieron la agresión con sus cañones. Los proyectiles cruzaban los aires hacia un lado y hacia otro. Los fuertes defendidos por el ejército mexicano se encuentran en las cumbres del cerro y eran cimbrados en sus estructuras por las balas de cañón enemigos. El ejército francés, bien posicionado, disparaba una serie de cañonazos hacia el fuerte del ejército mexicano, quien se defendía respondiendo de la misma forma. Los soldados franceses, con su regimiento de zuavos y apoyados por la infantería de marina, fueron enviados por su general al ataque. Aquellos temibles guerreros subían por los escarpados terrenos de la ladera del cerro, gritando con euforia, con su bayoneta en las manos. Pero ya estando cerca del fuerte, los mexicanos salieron a su encuentro y es donde inicia una feroz batalla cuerpo a cuerpo. La sangre salpicaba por todos lados, cuerpos destrozados por las bayonetas caían en esos terrenos. Los nopales y mezquites eran mudos testigos de la batalla que se daba sin dar ni pedir cuartel. Muchos soldados mexicanos murieron defendiendo su soberanía, pero de la misma forma la fiereza de los mismos hizo caer a varios zuavos que, asombrados por el ímpetu mexicano, no se rajaban en la pelea. El impacto de ver caer a más de los suyos. Los zuavos escucharon el toque de su trompeta que les ordenaba retirada, esto con la intención de reagruparse y volver al ataque. En varias ocasiones los zuavos intentaron pasar la valla mexicana de hombres que peleaban más guiados por su orgullo que por sus armas. En un momento de la batalla, al verse disminuidos por las fuerzas mexicanas, los zuavos emprendieron la retirada. Aquellos temibles guerreros escapaban del lugar. Un general mexicano de apellido Díaz ordenó que la caballería fuera detrás de ellos.
Ese era el momento de acabarlos, pensaba. Los suavos corrían a todo lo que sus piernas daban. De repente volteaban y disparaban sus armas. La caballería mexicana estaba por alcanzarlos y aún les faltaba mucho para acercarse a una base que habían fijado a un par de kilómetros, donde una fuerza expedicionaria de franceses los esperaba. Algo sucedió de pronto. Uno de los suavos ya no corrió y se esperó en el camino. Todos los que corrían le decían que corriera, que no había nada que hacer, que los habían derrotado. Pero aquel hombre, al que algunos le dijeron Yotún, vámonos, corre, permaneció de pie, esperando de frente a la caballería mexicana. Muchos de sus compañeros suavos le gritaban, corre, estás loco, te matarán. Pero un extraño acontecimiento presenciaron los temibles suavos que los hizo parar su fuga. Aquel soldado suavo llamado Yotún temblaba, como si estuviera poseído. Su piel empezó a cubrirse de pelo y su cara se convertía en una figura de apariencia felina. Sus manos se alargaron, sacando unas filosas garras cuyos movimientos les hacían parecer unas tenazas. De repente, aquel hombre o ser lanzó una especie de rugido. Su cabeza giraba hacia un lado y hacia otro. Se había encorvado quedando casi en 4 patas. Su figura asemejaba a un perro, a punto de atacar. La caballería estaba a escasos 3 metros de aquel ser, cuando ágilmente había saltado y en su movimiento lanzaba rasguños con sus afiladas garras, que varios jinetes cayeron sobre el terreno pedregoso. Y el ágil ser despedazaba a los militares mexicanos haciéndolos caer de sus caballos. Aún después de ver esto, algunos suavos regresaron y dispararon sus rifles. Varios jinetes cayeron a consecuencia de los disparos. Esto hizo que la caballería se dividiera para realizar una maniobra ofensiva, mientras aquel ser seguía lacerando a cuanto mexicano se le acercaba. Atrás de la caballería llegaba en ese momento un grupo nutrido de indígenas zacapoaxtlas, que corrían llevando en sus manos diversas herramientas para trabajar en el campo, como azadones, machetes, lanzas y palos, quienes al ver la magnitud de la masacre que estaba realizando aquel ser, no se achicaron, y entre ellos hablaban en su lengua natal. Se apreciaba que preparaban un contraataque para aquel ser. Eso hablaban, cuando entre ellos se hizo paso Juan, a quien todos conocían en el pueblo por ser nieto del curandero o brujo Julián. Juan era un joven campesino de 20 años a lo mucho, quien con paso firme apartó a todos y les dijo: me toca defenderlos a ustedes y a mi país, no tengan miedo. Juan caminó de forma altiva y retadora, dirigiéndose a donde el feroz suavo convertido en bestia hacía pedazos a varios de los soldados mexicanos. A la vez que caminaba, Juan, su andar se hacía lento, y es que se iba quitando la ropa y se convertía en un ser que se extendía alcanzando una altura de casi 2 metros. Su piel morena en ese momento era cubierta por un pelaje grisáceo. Su cabeza se volvía semejante a la de un coyote con sus ojos penetrantes. Sus brazos musculosos se cubrían de aquel pelaje y sus manos crecían en dimensión. Sus garras afiladas se movían a cada movimiento de los dedos. Permaneció erguido y de pronto, de un salto, se le fue encima al suavo que, convertido en un ser agresivo y de figura felina, se revolvió para no ser atacado. La pelea entre el suavo felino y Juan, el nahual, se volvió feroz. Los dos lanzaban zarpazos uno al otro, gruñían cual si fueran 2 fieras salvajes, se revolvían cual gatos peleando. El suavo se veía más cansado y Juan, el nahual, aprovechó esto para conectar varios zarpazos al cuerpo del suavo de aspecto felino, lesionándolo de gravedad. La sangre escurría a borbotones y Juan, de un salto, caía sobre el cuerpo del suavo, arrancándole con los dientes afilados de su hocico la cabeza del temible suavo, a la vez que lanzaba un rugido que se logró escuchar a kilómetros del lugar. Después de eso, Juan, el nahual, a plenitud de conciencia, se inició a transformar en un ser humano nuevamente. Para ese momento llegaba la caballería que había aniquilado a los suavos en su huida. El general se acercó a Juan y al ver muerto al suavo, cuyo cuerpo seguía en forma de bestia, y ver la cabeza
felina en manos de Juan el Nahual, intuyó que él había sido quien había acabado con la bestia, siendo esto ratificado al general por parte de varios militares mexicanos, quienes le comentaron al general que aquel valiente joven había vencido al animal. El general, emocionado, casi al borde de las lágrimas, le dijo a Juan: Gracias, amigo. La patria siempre te recordará por lo que hiciste. Agradeció el apoyo de los Acapoaxtlas, quienes acabaron con muchos soldados franceses, y se retiró, cabalgando de regreso al fuerte.